Hoy nos adentramos en un tema tremendamente doloroso y complejo, el abuso dentro de la Iglesia y esa larguísima búsqueda de responsabilidades. Es una cuestión que desde luego ha sacudido los cimientos de medio mundo. Y claro, en el centro de todo siempre está esta pregunta. Una pregunta que resuena con una fuerza brutal, tanto en las víctimas como en la sociedad en general. Para empezar a encontrar una respuesta, tenemos que mirar con lupa el sistema que, durante décadas, gestionó estos casos de puertas para adentro. Bueno, pues vamos al origen. Para entender esa falta de castigo, lo primero y más importante es saber que, históricamente, la Iglesia Católica no acudía a la justicia ordinaria, a la de todos. No. Operaba con su propio sistema, una especie de universo legal paralelo diseñado para manejar sus propios asuntos. Este sistema tiene un nombre, derecho canónico. Y lo fundamental aquí es que durante muchísimo tiempo fue el único marco legal que se aplicaba a los sacerdotes. Esta exclusividad, por así decirlo, lo condicionó absolutamente todo. Y aquí está el quid de la cuestión. Dentro de este sistema, el abuso no se veía como lo que es, un delito contra una persona que exige justicia, sino que se trataba como un pecado que necesitaba penitencia interna. Esta pequeña diferencia de enfoque en realidad lo cambiaba todo. Al manejar estos actos como un problema interno y no como un crimen público, las consecuencias fueron, la verdad, tan lógicas como devastadoras. En lugar de justicia, lo que tuvimos fue una cultura sistemática de encubrimiento, de secretismo y la decisión de no informar jamás a la policía. Y la forma en la que se materializaba este encubrimiento era, de una lógica aplastante y terrible. La solución más habitual era simplemente coger al sacerdote y mandarlo a otra parroquia, a otra ciudad, a otro país si hacía falta. Básicamente pasar el problema de sitio. La lógica era proteger la reputación de la institución por encima de todo. Pero el resultado, inevitable, es que el abusador llegaba a una comunidad nueva donde nadie sabía nada de su pasado. Y el ciclo volvía a empezar. Se ponía a más y más menores en un riesgo directo. El secretismo era una pieza clave. A las víctimas que se atrevían a dar un paso al frente y a sus familias se las presionaba para que callaran. El argumento: había que evitar el escándalo público. Se impuso literalmente una ley del silencio. Hay que pararse a pensar en el desequilibrio de poder. Por un lado, una víctima, a menudo un niño o una niña, completamente vulnerable. Y por el otro, una de las instituciones más influyentes y respetadas del planeta. Era la palabra de uno contra la del otro. ¿A quién se iba a creer? Y esta es la consecuencia final de todo este sistema interno. Al no llevar los casos a la policía, los abusadores nunca, jamás, se enfrentaban a la justicia civil. No había juicios, no había condenas, no había cárcel. El delito, a ojos de la ley, quedaba impune. Pero claro, un sistema tan cerrado no podía durar eternamente. En las últimas décadas, diferentes fuerzas externas empezaron a agrietar ese muro de silencio, empujando hacia un cambio que sencillamente ya no se podía parar. Vamos a ver entonces cómo se produjo este vuelco. Esa era de gestión interna y opaca empezó a derrumbarse, y no fue por una decisión de la propia Iglesia, sino por una presión brutal que venía de fuera. Fue como una tormenta perfecta que atacó desde tres frentes a la vez. Por un lado, la presión social, con las víctimas alzando la voz como nunca. Por otro, la presión legal, con supervivientes llevando sus casos a los tribunales. Y finalmente, la presión mediática, con investigaciones periodísticas que sacaron a la luz la escala real del problema. El contraste entre el antes y el ahora es total. Hemos pasado de un modelo de traslado sí secreto a uno donde ya vemos juicios civiles, de una gestión puramente interna a la necesidad de hacer reformas y de proteger la reputación a toda costa a, por fin, la expulsión de los culpables como castigo. Ante esta avalancha, la propia Iglesia ha tenido que reaccionar. El Vaticano ha tenido que reformar su propio derecho canónico y por fin ha calificado el abuso a menores como lo que es, uno de los delitos más graves que existen. Y este es probablemente el cambio más importante de todos. El monopolio de la justicia interna se ha roto. Ahora, los sacerdotes, los obispos e incluso diócesis enteras se enfrentan a juicios en tribunales civiles, con condenas penales de verdad. Y dentro de la Iglesia, la sanción también se ha endurecido. Ahora se oye mucho hablar de la laicización. ¿Qué es exactamente? Pues para que nos entendamos, es la expulsión definitiva de un sacerdote. Es la pena más grave que se le puede imponer a un religioso. Ahora bien, y esto es muy importante, a pesar de estos avances, que son innegables, el camino hacia una justicia real y completa está muy lejos de haber terminado. Todavía quedan desafíos enormes por delante. La realidad es justo esa.
Los cambios son reales, están en el papel, pero para las víctimas el proceso de obtener justicia sigue siendo una lucha titánica. Y en demasiados casos es una lucha dolorosamente lenta. No podemos olvidarnos del coste humano. Para muchísimos supervivientes, la batalla no ha sido solo por una condena, sino por algo tan básico como ser escuchados, ser creídos, que se reconozca el daño terrible que se les hizo. Además, esta nueva realidad no se aplica por igual en todas partes. En muchas regiones del mundo, conseguir que un caso llegue a la justicia civil y que termine en una condena sigue siendo una carrera de obstáculos, tanto legales como culturales. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. En este momento de transición, con el sistema antiguo resistiéndose a desaparecer y el nuevo todavía consolidándose, ¿qué significa realmente la justicia plena? ¿Es una condena de cárcel, una compensación económica, un reconocimiento público? Quizá la respuesta sea todo eso junto, y probablemente mucho más.